a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Tormento de las 13 doncellas. El Tormento de las 13 doncellas es una auténtica joya, una película que me encanta y es una película que es curioso porque es una película alemana, pero la ves y parece una película italiana. O sea, parece una película de terror gótico italiano. Si te dicen que esta película la ha dirigido Mario Bava, te lo crees, porque es que parece una película de Mario Bava. Tiene otras influencias. También podemos entrever en la dirección influencias de Terence Fisher, pero sobre todo es una película que tiene esa esencia de ese cine de terror gótico italiano, sobre todo del cine que hacía Mario Bava. La película, bueno, pues aparece el grandísimo Christopher Lee, como digo, es uno de los grandes iconos del cine de terror, pues al igual que Peter Cushing, al igual que Vincent Price, o la época de terror de la Universal, que teníamos a Bela Lugosi, Boris Karloff. Entonces son grandes iconos del cine de terror que, quieras o no, llenan la pantalla con su presencia. La película nos cuenta la historia de un conde, precisamente interpretado por Christopher Lee, llamando el Conde de Régula. Federico de Régula. Es un tipo que ha sido acusado de asesinar a 12 jóvenes. Y iba a asesinar a 13 jóvenes, de ahí el título, El Tormento de las 13 doncellas, pero la que hacía número 13... pues logró escapar del castillo de este conde y entonces fue la que lo delató, la que dijo de que había secuestrado a todas esas chicas del pueblo y que las había torturado y las había matado. Entonces es ajusticiado, pero no es ajusticiado de la manera que tenían de ajusticiar en aquella época, que era con la decapitando. Como el crimen que había hecho era un crimen muy atroz, pues entonces el castigo tendría que ser peor que un simple, decapitamiento, que es un corte seco, te han cortado la cabeza y ya está. Tendría que ser algo más cruel. Entonces lo que van a hacer con él es van a desmembrarlo. O sea, van a atar los brazos y las piernas a caballos, con cuerdas a caballos, y cada caballo tira hacia un lado, entonces le van a arrancar los dos brazos y le van a arrancar las dos piernas, previamente poniéndole una máscara dorada, con una sonrisa, un poco en plan de burla, ¿no? Como diciendo, vas a morir, pero bueno, vas a morir sonriendo, ¿no? Una máscara dorada con una sonrisa, y dentro de la máscara pinchos, o sea que cuando le pongan la máscara, se le van a clavar esos pinchos en la cara. ¿A qué recuerda toda la temática esta de la máscara? A la máscara del demonio de Mario Bava, o sea, tiene influencias ya desde el principio de Mario Bava. El principio me parece absolutamente... fascinante, pero bueno, todo en esta película me parece fascinante porque vemos cómo le ponen la máscara, lo agarra uno por detrás con una cuerda para que no se mueva, entonces le colocan la máscara que lleva esos pinchos clavados y entonces se lo llevan andando desde la mazmorra donde estaba encerrado, desde la celda donde estaba encerrado, hacia el exterior para ajusticiarlo, para desmembrarlo delante de toda la gente del pueblo. Que en aquella época, pues cuando mataban a alguien, ahorcado, decapitado en la guillotina o lo que fuera, pues la gente lo veía. La gente del pueblo lo veía. Entonces al principio cuando lo sacan con esa máscara, que van con él, el verdugo, y van los guardias llevándolo hacia lo que es hacia el exterior, se va viendo como se van recorriendo como túneles, como si fueran túneles de cuevas. Y me parece increíble cómo lo que es la estructura parece de un laberinto. O sea, vas viendo cómo van andando y pasan por un túnel, luego pasan por otro, y la cámara va siguiéndolos. O sea, la cámara está delante de ellos, no es como si fuera hacia atrás. Tú los ves ellos como van andando y la cámara es como si fuera moviéndose hacia atrás, ¿no? Entonces los va siguiendo y tú vas viendo cómo van en un túnel, van girando, y la cámara gira y siguen andando, luego vuelven a girar, luego vuelven a girar otra vez. Cuando llevas un poco tiempo viendo lo que es esta escena del principio, lo que te da las sensaciones de laberinto. Parece un laberinto aquello, porque en general pues debería de ser pues recorrer un pasillo, recorrer un túnel o dos y salir al exterior. Sin embargo, recorren muchos túneles. Van para un lado, luego giran a otro, siempre están girando. Entonces da la sensación, con el movimiento de la cámara que va acompañando a los personajes, da la sensación de que están como en un laberinto que nunca se acaba, porque parece que nunca llegan al exterior. Bueno, al final salen hacia afuera, lo ajustician, lo desmembran, y entonces vemos que han pasado 35 años. Y a los 35 años, pues en ese mismo pueblo donde lo habían ajusticiado, se van contando historias. Hay un tipo
que lleva una pierna de... una pata de palo, una pierna de palo, como los piratas. Entonces el tipo este va contando historias. Esto se hacía mucho en la Edad Media. Entonces, bueno, no había televisión ni nada, entonces las historias se contaban, pues llegaba un tipo que era como un contador de historias, se ponía en la calle y se ponía a contar una historia. En este caso una historia terrorífica, pero basada en un hecho real, de lo que sucedió hace 35 años precisamente en ese pueblo. Entonces empieza a contar de que el conde Régula, que vivía en su gran castillo y secuestró a 13 doncellas y las torturó y mató hasta la muerte a 12 de ellas, pero la que hacía el número 13 logró escapar y denunciarlo y tal. Y en esta misma plaza, 4 caballos lo desmembraron, arrancándole los brazos y las piernas y tal, y la gente lo está escuchando. A eso que llega en el pueblo, al pueblo, un hombre, un forastero, una persona de fuera, llega al pueblo, y el mismo tipo que está contando esta historia le entrega una carta, porque este hombre sabemos que está buscando información de quién puede ser su familia, porque el tipo resulta que cuando era pequeño lo dejaron abandonado, la familia lo abandonó y lo dejaron de bebé en la puerta pues de un orfanato. Entonces se lo dieron a unas personas que lo cogieron en adopción. Y entonces el niño, cuando ya se hizo mayor, este hombre, pues quiere saber quién es su familia. La única pista que tiene es un medallón que le dejaron cuando él era en la cesta, cuando era un bebé, le dejaron un medallón con un escudo. Un escudo que seguramente sería el escudo de su familia. Por ese escudo él recibe su nombre. El escudo sale como el dibujo de un monte con unas estrellas, entonces él es Monte Alto o Monte no sé qué. El caso es que ha averiguado de que en ese pueblo pueda encontrar información de quién es su familia, que puede la familia estar en ese pueblo, ¿no? Debido a ese escudo, pues se ha enterado de que en ese pueblo hay gente que tiene ese apellido, y entonces va a ver si logra localizar o que ese escudo pertenece a esa zona de gente poderosa. Porque antiguamente solamente los que tenían escudos eran la gente poderosa, la gente que eran condes, la gente que eran duques, etcétera. Entonces, pues igual averiguó de que en esa zona había gente poderosa, que ese escudo pertenecía a esa zona, ¿no? A gente poderosa de esa zona. Entonces ha ido a averiguar a ver quiénes son sus padres, quiénes son, si viven aún, si no, si tiene familia, etcétera. Entonces cuando llega allí, el tipo que cuenta las historias, el de la pata de palo, llega y le entrega una carta. Una escena bastante siniestra, porque el tipo este hombre sale por la noche y está andando por una calle, lo que es la tonalidad. Esta película juega mucho con las tonalidades, con los colores, juega mucho con los colores, como hacían los italianos, como hacía Mario Bava. Entonces se ve, como está por la calle andando, el tipo de la pata de palo va detrás de él, va como siguiéndolo, y lo que se ve, la calle con una iluminación de un tono azulado, lo que es el cielo y la iluminación de lo que es la calle es de un tono azulado entre la oscuridad de las sombras y la oscuridad de la noche, las sombras de los edificios y la oscuridad de la noche, con un tono así azul del cielo azulado, con unos filtros así azules que le dan un aspecto muy siniestro y muy lúgubre. El tipo pues logra acercarse al hombre cuando se da cuenta de que lo van siguiendo, y le entrega esta carta. Empieza a leer la carta, entonces dice que si va al castillo del conde de Régula, le darán información de quiénes son sus familiares, le darán información de quiénes son sus padres. Entonces, conforme el tipo baja la carta, mira, y el hombre de la pata de palo ya no está, ha desaparecido. El caso es que como la única información que tiene es esa, y él ha ido a ese pueblo a ver si localiza a sus padres o a algún familiar que tenga vivo, entonces pues dice, pues me voy a dirigir hacia el lugar donde se encuentra el castillo del conde de Régula, ¿no? Tiene ahí como una dirección de un pueblo, entonces va a ese pueblo y en el pueblo ya empieza a preguntar dónde se encuentra el castillo del conde de Régula. Pero en ese pueblo también hay una chica que también le da a este tipo de la pata de palo otra carta. La chica ha fallecido su madre, y entonces en esta carta le dicen que la herencia que le ha dejado su madre tiene que gestionarse en el castillo del conde de Régula. No se dice bien por qué, pero es como que la madre tenía algún tipo de relación o lo que fuera con el conde de Régula. Entonces lo que es el tema de la herencia que va a recibir ella por el fallecimiento de su madre, pues tiene todo que verlo en
tiene que realizarse en el castillo del conde Régula. Por lo tanto, ella también va en otro carruaje hacia el castillo del conde Régula. El tipo que llega a ese pueblo empieza a preguntar, al final se acerca un sacerdote que le dice que conoce, porque ningún tipo del pueblo quiere decirle dónde está el castillo. Cuando llegan, no, algunos dicen que no lo saben, otros se esconden, hay gente que dice, no, porque es que ese castillo está maldito, tal, bueno. El caso es que nadie quiere indicarle dónde se encuentra el castillo. Él sabe que está cerca de ese pueblo, pero nadie se lo quiere indicar. La cuestión es que llega un tipo, un sacerdote, y dice, yo sé dónde se encuentra ese castillo, y a mí me pilla de camino a una posada que tengo que ir a bautizar a un niño. Por lo tanto, pues vamos en el mismo carruaje, yo le indico dónde está el castillo del conde Régula, y yo me paro cuando me toque pararme, lo que es en la posada. Y entonces comparten carruaje. Yendo más adelante, lo que es para juntar a la joven que va en el otro carruaje también hacia el castillo del conde Régula, que va con su doncella, para juntar a los dos personajes, pues resulta que aparecen un grupo como de saqueadores que van con vestidos todos de negro, con unos antifaces de estos como pasamontaña, pero no son pasamontañas, están hechos como de tela, son como antifaces de tela, de negro, todo de negro, y entonces asaltan el carruaje. Asaltan el carruaje y quieren secuestrar a la chica. Matan al cochero y quieren secuestrar a la chica. Eso que el otro carruaje que va justo detrás se da cuenta de todo el altercado este. El hombre baja del carruaje, el chico este, junto con el sacerdote, va corriendo para allá, espanta a los tipos estos, a los saqueadores estos. El caso es que logra salvar a la chica, ¿no? Dejan a la chica y salen disparados con los caballos. Entonces, claro, la joven dice, bueno, yo también me dirijo cuando hablan, dice, me dirijo también hacia el castillo del conde Régula, que tengo que solucionar ahí pues los papeles de la herencia de mi madre fallecida, pues vamos hacia el mismo sitio. Y como el cochero ha muerto porque estos salteadores lo han matado, pues entonces no tenemos más remedio que ir con su carruaje. En el mismo carruaje que va este chico con el sacerdote. Entonces, bueno, ya se juntan lo que es todos los personajes de esta historia. El hombre que va a conocer quiénes son sus familiares en el castillo del conde Régula, la chica que va a solucionar sus problemas el problema de papeleo y todas las gestiones de la herencia que va a cobrar, la doncella de la chica y el sacerdote. Cuando llegan primero a la posada donde se supone que el sacerdote tenía que hacer el bautizo, resulta que la posada está quemada. Está totalmente quemada. Y hay un tipo que parece como un vagabundo, pero que van a hablar con él y el tipo no habla, es como si fuera ciego. Entonces aquí te va dando un poco unas pistas sobre la identidad. No quiero desvelar tampoco nada, por lo tanto voy a hacer como una parte sin spoiler y otra con spoiler, ¿no? Ya yo creo que he contado un poquito de más en lo que sería la parte sin spoiler, pero bueno, ahora enseguida voy a empezar con la parte con spoilers. La película es una auténtica maravilla. Al final todos los personajes acaban en el castillo del conde Régula. Y por supuesto, bueno, pues empiezan a pasar un montón de sucesos muy extraños, de sucesos terroríficos. La película entraría dentro del cine de terror gótico, pero bebe muchísimo del gótico italiano. Esta película, como digo, te dicen que es de Mario Bava y te crees que es de Mario Bava. Porque lo que es el tema de la puesta en escena, los colores, todo recuerda a Mario Bava. Tiene algunos elementos, quizás algunos movimientos de cámara suaves, algunos travelings ligeros, como los que hacía Terence Fisher, tiene algunos de esos elementos de Terence Fisher, pero tiene más elementos de lo que es Mario Bava, de ese cine de terror gótico italiano, sobre todo en el uso de los colores para crear terror. Hay una escena que me parece fascinante, increíble, ahora la comentaré en la parte con spoilers, me parece brutal, pero brutal esa escena. Una película que recomiendo al 100%, es una auténtica joya, película bastante desconocida, de hecho que es una película alemana, no es ni siquiera inglesa de la Hammer o italiana, pero es una película que de verdad es una auténtica maravilla, una maravilla visual, de verdad, el tormento de las 13 doncellas, increíble. Ahora ya viene la parte con spoilers. Bueno, te da un poco unas pistas de que este cura no es realmente lo que dice ser, porque el cura, cuando ven a este tipo que no habla, dice, yo conozco el idioma de los sordos, y empieza a hablarle con el idioma de los sordomudos, pero el tipo sigue sin contestar. El caso es que, bueno, pues al final desisten y se van de allí. Como no puede quedarse en la posada porque está quemada,
pues entonces dice, bueno, pues me tocará acompañarles a usted hasta el castillo del conde Régula y una vez está allí, pues ya me volveré con el carruaje o ya veremos lo que hacemos. Pero en medio del bosque no se iba a quedar. La cuestión es que, claro, ya empieza a sospechar porque el tipo, el otro, se cosca y dice, pero bueno, ¿cuándo le dijeron a usted que tenían que bautizar al niño? Y claro, porque el tipo le dijo que tenían que bautizarlo, que le habían avisado hace poco. Entonces, claro, dice, no, eso fue ayer, tal, claro. ¿Y qué pasa, Kang? Eso lleva quemado tiempo. O sea, le dicen que vaya a bautizar a un niño en un sitio que está quemado. No sé, no tenía mucha lógica, ¿no? El que hubiera llegado y el sitio estuviera quemado y no recientemente quemado. Se notaba que llevaba quemado tiempo. Entonces ya es como una especie de mentira que le ha cogido ese cura. Luego también le dice, el idioma de los sordos, aparte de los sordos, también se utiliza mucho entre los delincuentes, ¿no? Para hacerse señales y tal. Te da un poco a entender de que el tipo pudiera ser un saqueador. De hecho, que siempre está hablando de gente que asalta carruajes, de gente que por los bosques pues empiezan a robar a gente que pasan con los carruajes y tal. Que al final es eso, al final el tipo resulta que es un ladrón que quería robar no sabía que la posada estaba quemada, quería ir allí a robar y si podía robarle algo a este tipo, o luego a la chica que se junta con ellos en el carruaje, que por cierto lleva una cruz que el tipo se la roba. Eso es, el tipo es un salteador que lo que quería era pues eso, por robar. Y va vestido de cura pues para que se fiende. Bueno, del camino que van desde ahí hasta el castillo del conde de Régula, esa es la escena, me parece fascinante. El uso de colores aquí y la ambientación y la atmósfera que se consigue, de verdad que parece que estés en otro mundo. Es que las atmósferas que habían, yo siempre lo he dicho, los años 60, esta película de los años 60, para la creación de atmósferas en el cine de terror, no ha habido otra época. No ha habido otra época, de verdad, no ha habido otra época. Fue única. Ya ni los 70, aunque algunas conseguían un poco seguir con esa estela, ni los 80, ni en cuanto a creación de atmósferas, de lo que es el envoltorio, ¿no? de atmosférico de la película. Pasan por el bosque, lo primero, cuando van durante el día, se ve una escena que va el carruaje, así como de lejos, y lo que es todo el cielo de color anaranjado, pero naranja. Ese contraste parece que el cielo haya sangre en el cielo, porque es un naranja tan intenso que parece incluso rojo, parece que sea de color sangre, parece que estén adentrándose en un mundo que no es el nuestro, en un mundo diferente, parece que se estén adentrando en otra dimensión, como en un mundo de ensueño, pero de un sueño de pesadilla. Y esto cuando se hace de noche se incrementa. Entonces vemos una escena que va el carruaje, o sea, desde que todo el trayecto, desde que salen de la posada hasta que llegan al castillo del conde Régula, es increíble, es fantasmagórico, es siniestro y es absolutamente maravilloso. Una belleza visual, como digo, digna de Mario Bava, con esa utilización de colores, con esa niebla que lo envuelve todo, con esas situaciones, ese planteamiento, no situaciones, sino ese planteamiento onírico, pesadillesco. Parece que estés en otro mundo. O sea, toda la niebla que lo envuelve. Luego ves como van pasando el carruaje y ves los árboles como con trozos de personas clavados en los árboles. O sea, ves un árbol como que tiene una cabeza de una persona. El otro tiene un brazo incrustado, como si de los árboles nacieran personas. Como si de un árbol naciera un brazo, como si de un árbol naciera una cabeza, como si de un árbol naciera medio tronco de una persona. Todo envuelto en una especie de imagen así como turbulenta, como neblinosa, como ondulada, esa imagen cada vez que miras a los árboles. Lo que le da un aspecto de pesadilla, todo cubierto de niebla, con un juego de colores entre rojizo del cielo, incluso azulado, más la oscuridad de la noche y lo que es toda esa bruma y la niebla que parece que el carro vaya flotando entre esa niebla. Todo ese aspecto le da un aspecto como de otro mundo, como si estuvieran en otro mundo, como si estuvieras en un sueño, algo totalmente onírico y pesadillesco, y muy siniestro. Me parece brutal, y solamente es el carruaje yendo por un camino, o sea, no sucede nada, no hay sustos, no hay nada, no hay absolutamente nada. Sin embargo, crea una escena realmente terrorífica y realmente bella, mezcla la belleza, que era lo que hacían los italianos, lo que empezó haciendo Mario Bava, que fue la escuela italiana, mezcla la belleza con el terror, con lo siniestro, con lo perturbador, porque es una escena realmente perturbadora y absolutamente maravillosa.
gente también ves colgando de los árboles, colgando, pero todo eso con la niebla, con la noche, con el juego de colores, contrastes de azules y rojos, incluso verdosos en algunos momentos, realmente es maravilloso. Llega un momento en que tropiezan como con el cadáver de un hombre, el tipo que va en el carruaje, el conductor, que por cierto no quería ir al castillo del Conde Régula porque el tipo estaba cagado de miedo, y después de verse todo ese panorama, con cuerpos saliendo de los árboles, con gente colgando, el tipo coge y le pega un ataque al corazón y se cae del carruaje. Entonces, claro, el tipo cuando se cae del carruaje, a todo eso te ves alguien que está por ahí merodeando, que es el mismo tipo que habíamos visto, el que pensamos que es un vagabundo, que habíamos visto en la posada quemando. Que estaba, la posada, que estaba, las ruinas, la ceniza de la posada estaba quemada. Y el tipo, cuando estos se van, por cierto, se quita el bigote, ya que sí, como un bigote falso y una barba así como falsa, y se quita el sombrero. Pues luego vemos a ese tipo también camuflado en el bosque, entre los árboles y entre la niebla. Cuando el sacerdote y el hombre este bajan a ver el cadáver del cochero y dice, joder, pues ahora nos tocará a nosotros llevar el carro. Alguien se lleva el carro. Alguien se lleva el carruaje con las dos jóvenes dentro, con la chica que va a ver lo de la herencia de su madre y con su doncella. Que es el mismo, que es este tipo. Este tipo coge y se lleva el carruaje con ellas. Y estos se quedan ahí tirados en medio del bosque. Empiezan a ir andando por ahí por el bosque, ven a los tipos que están colgando, a uno le quita, porque lleva así como una capucha, le levanta la capucha y es una calavera. El tipo ya lleva ahí un montón de tiempo y se ha deshecho lo que es la carne y solamente queda el esqueleto. Y ves lo que es la calavera. El caso es que al final llegan a un sitio que es como un cementerio. Lo mismo, cementerio lleno de niebla, con cruces así dobladas y caídas ya del tiempo que llevan ahí. Como si la tierra se hubiera ablandado, incluso levantado, y lo que es la cruz se hubiera quedado doblada. Las verjas estas del cementerio, un cementerio ruinoso, lleno de niebla. Y allí donde se encuentra el castillo ruinoso, porque el castillo es ruinoso, del Conde Régula. Se abre como una compuerta y entran al castillo. Se cierra la compuerta, que es una compuerta con pinchos, y entran dentro del castillo. Bueno, la ambientación y la atmósfera dentro del castillo también es increíble. Increíble. Ambientación también muy recargada, con muchos objetos, armaduras, cuadros, muchas telarañas. Muy recargado, que era como lo que hacían en el gótico italiano, como lo que hacía Mario Bava. Eran más recargadas las películas de terror gótico que las películas de terror de la Hammer, del gótico de la Hammer. Al igual que Roger Corman, también recuerda esta película en ciertos momentos y en ciertos detalles al cine de terror gótico que hacía Roger Corman. El caso es que entran dentro y aparece este tipo que había robado el carruaje. El tipo ya habla, o sea, el tipo no era mudo, el tipo habla. Entonces descorren una cortina donde está la chica tocando el piano. Y entonces vemos como que está como hipnotizada, vemos como que empieza a hablar como si hubiera vivido ahí toda la vida. Y este cura y este otro hombre pues fueran como que no los conocía. Como que eran como unos invitados. Y han venido invitados a mi casa, como que se cree que esa es su casa, ¿no? Está así como hipnotizada. Y resulta que el tipo le dice, no, es que le he dado como una pócima y es ahora como que la controlo, como que ya vive como en otro mundo. Ahora se cree que vive en el castillo ese, que ya es la dueña del castillo, o por lo menos una de las habitantes de ese castillo. Luego llega la doncella también, que la tienen de criada. La doncella dice, a mí yo no he bebido, he hecho como que he bebido del líquido, pero no he bebido. Por lo tanto, yo no estoy manipulada, mi mente está bien. Les sirven unas copas. Cuando va a beber el cura, resulta que se cae la copa. Antes la doncella, no sé si es que se da cuenta para que no beban, y tira la copa a la mesa, y vemos que es ácido, que empieza a salir humo y es ácido. Y el cura ya saca lo que es un trabuco de estos, y entonces es cuando se destapa de que el tipo no es un cura, sino que es un asaltante. Aunque anteriormente también había sacado el trabuco para obligar al cochero del carruaje a seguir hasta el castillo del Conde Régula, porque el hombre no quería ir. Pero bueno, ahí ya se sabe del tipo, dice, no, yo no soy cura ni nada, yo soy un tipo que asalta. Y el caso es que el tipo ese que está allí, que parece como el mayordomo del castillo, coge la misma copa que había caído un poco de líquido que veíamos que era ácido, y se la bebe. Se la bebe y no le pasa nada. Es decir, el tipo bebe del ácido y no muere ni le pasa absolutamente nada. La cuestión es que están ahí en el castillo,
también se vemos unas pinturas también muy, muy siniestras, ¿no? Como de demonios, muy colorido todo, lo que es todas esas pinturas que tienes un aspecto como muy oscuro, como muy recargado, como muy lúgubre y siniestro, todo lo que es la decoración del castillo, pero a la vez vemos, por ejemplo, ese mural de pinturas muy colorido y le da cierto contraste, y aparte también un aspecto de verdad muy siniestro y muy lúgubre. El tipo este, ¿no? Se lleva a la doncella, logran más o menos al final sacar de ese trance a esa joven, hablándole, logran un poco sacarla del trance que estaba después de haberse bebido esa especie de pócima, y entonces el cura se tira por un lado porque dice, yo me voy de aquí y tal, y coge y se tira por un lado, el chico este se queda con la chica porque parece que como que se enamora de ella, y entonces intentan buscar una salida de ese castillo. Va corriendo luego el cura a verlos y dice, por favor, vengan, tal. Y resulta que tenían a la criada, que la habían puesto en una especie de aparato, esos aparatos de tortura que son de madera y ya forman como una cruz. Entonces te ponen así como una cruz y entonces poco a poco va cayendo gotas como en un cántaro de agua que hace de contrapeso. Cuando eso se llene, cada vez que se va llenando más, lo que es la cruz va bajando con una cadena, va bajando hacia abajo, y abajo ahí en el suelo está lleno de pinchos. Cuando el cántaro se llene del todo, pues entonces caerá y dejará caer al suelo, y la cadena caerá del todo, dejando caer a la chica atada en el suelo ese de pinchos, y quedará, bueno, pues ahí muerta. El caso es que entre el cura y el hombre este logran desatarla, pero cuando vuelven ya no está la otra chica, o sea, habían perdido de vista a la otra chica para ir a rescatar a la doncella, y cuando vuelven no está la otra chica. Entonces empiezan a buscarlas allí, por los túneles que hay, vamos, tenemos mazmorras, trampas, túneles, pasadizos secretos, o sea, vamos, todo lo que es lo que tiene que tener una buena mansión del cine de terror gótico lo tiene esta película. Luego también mola porque como que se van dispersando. Primero van juntos y por ahí te ves escondido al tipo este que está allí, que parece es como el mayordomo de ese castillo. Está escondido y te ves como que primero van juntos y luego resulta que la doncella se despista un poco y aparece este tipo para cogerla. Luego aparece por ahí el cura y el cura le pega 2 tiros, pero vemos como las heridas se le cierran, ¿no? Como que el tipo en realidad no es un ser humano, ¿no? Es como que está muerto y a la vez puede él mismo como cicatrizar las heridas pronto. Tiene lo que es un proceso de regeneración increíble, que no es humano. Entonces luego va por el cura se va por otro sitio, la doncella ya luego no sabemos dónde está, el chico este logra encontrar a la joven que buscaba, luego el cura aparece por ahí también, y aparece el criado, bueno, al final aparecen en una sala, y entonces le dice el tipo este que él era el mayordomo de este conde Régula, y resulta que el conde Régula le dio unas instrucciones para cuando lo ejecutaran, para que lo resucitaran 35 años después. Un día que fuera Viernes Santo, noche de Viernes Santo, justo esa noche era la noche de Viernes Santo. El caso es que para resucitarlo, resulta que había que ponerle, bueno, antes de esto resulta que el tema de las 13 doncellas que tenía que matar, el conde Régula es como que estaba vinculado al satanismo. Y entonces averiguó que para lograr un elixir que le diera la vida eterna, tenía que conseguir ese elixir de 13 mujeres que matara, pero tenía que torturarlas antes y que pasaran miedo, sobre todo que pasaran miedo. Se supone que ese era el número, mataría a 13 mujeres, torturándolas, que pasaran mucho miedo, y entonces de su sangre, mediante un laboratorio que tiene ahí, un laboratorio como de alquimista, lograría sacar una sustancia, que esa sustancia sería el elixir de la vida eterna, y era lo que quería él, la vida eterna. ¿Qué pasa? Que no pudo matar a 13 doncellas. Esas eran las chicas que secuestró del pueblo, y solo mató a 12, porque la que hacía de número 13 logró escapar, que fue la que lo denunció, y por eso lo ajusticiaron a él. Entonces no logró nunca completar esa pócima. ¿Qué pasa? Que sí que tenía un poco de esa pócima, porque había matado a 12 doncellas, pero no la tenía completa. Es decir, esa pócima te la tomas y puedes vivir muchos años, muchos más años de lo normal, no te afecta la muerte,
pero no puedes tener una vida eterna. Es decir, te tomas esa pócima y a lo mejor pues vives 200, 300 años y no puedes morir. Cicatriza, regenera la carne, que es lo que le pasa a este criado. Este criado resulta que también lo cogieron y lo mataron, pero antes de morir se tomó esta pócima, por lo tanto luego pudo resucitar. Y vivir, no puede morir, o sea, tú le pegas un tiro, le haces un corto, lo que sea, él regenera la carne y puede vivir, no eternamente, porque la pócima no está completa, pero sí el tiempo suficiente para resucitar a su amo, que es el Christopher Lee, justo la noche de Viernes Santo. ¿Cómo lo resucita? Lo tiene en una especie como de vitrina así de cristal, que parece un ataúd, pero de cristal, y ahí dentro está con la máscara, totalmente desmembrado, separadas las piernas y los brazos, el conde de Régula. Entonces el tipo se hace un corte en la muñeca y cae sangre, pero cae sangre de color verde. Se supone que esta sangre, cuando lo que pasa que no cae dentro del cuerpo, es lo que yo no he entendido, cae encima del cristal, o sea, no lo toca el cadáver. Por lo tanto, el tema de resucitarlo con la sangre no me queda ahí muy claro, ¿no? Toca encima del cristal y se supone que tenía que resucitar el conde Régula. Pero cuando se hace el corte ve que no funciona. Y no funciona, dice, porque aquí hay algún elemento sagrado. Hay un elemento sagrado. Hay que tener en cuenta de que ese lugar es como una especie de laboratorio alquimista. Un laboratorio alquimista que está compuesto con elementos de lo que es del satanismo, ¿no? Todo lo que se ha realizado ahí. Ahí vemos como una cámara de torturas con las 12 doncellas torturadas. Pero las 12 doncellas que no están descompuestas, ya han pasado 35 años, los cuerpos tendrían que estar totalmente ya cadavéricos, sin embargo no están como si fuera el primer día, y eso es porque en ese lugar es como que el tiempo se ha detenido, es un lugar de culto al satanismo, y es como que el tiempo se ha detenido, pero cualquier elemento que sea sagrado, como es el caso de una cruz, va a impedir que se pueda realizar cualquier acto satanista, como es el acto de resurrección del conde Régula mediante un método satánico. Entonces dice, aquí hay un elemento sagrado, que es la cruz que lleva el cura, que es la que le ha robado a la chica. Entonces el tipo le dice, lárgate de aquí, te dejo libre, vete, pero lárgate. Y el cura, claro, pues escampa como la hostia, escampa pero cae en una trampa. Una trampa que es como una mazmorra en donde se encuentra muerto al tipo de la pata de palo, que era el que contaba las historias del conde Régula, que les dio la carta al chico y a la chica para que fueran al castillo del conde Régula. Castillo también que está súper ruinoso, pero bueno, el tipo pues estaba ahí conservado. El caso es que entonces ya sí que funciona ese conjuro, funciona pues cortándose de nuevo la muñeca, cayendo esa sangre verde encima de ese ataúd de cristal de donde se encuentra el conde Régula, se juntan de nuevo las extremidades, los brazos y las piernas, y resucita el conde Régula, que se quita la máscara. Aquí vemos a Christopher Lee, la cara totalmente pálida, con agujeros en la cara de los pinchos que se han clavado y le han perforado la cara, y es un aspecto muy aterrador, Habla poco, pero lo que habla es así como muy siniestro, esa voz fuerte, potente. Recuerda mucho al personaje del conde Drácula que hizo en las películas de la Hammer. No es una especie como también quizás de homenaje al personaje del conde Drácula. El caso es que necesitaba para completar ese elixir de la vida eterna, porque él había resucitado, pero no tenía la vida eterna, aún podía morir. Para obtener la vida eterna tendría que completar ese elixir, y para completarlo le faltaba una doncella. Habían muerto 12 doncellas y le faltaba una. ¿Qué pasa? Que ha elegido a esa chica, de ahí la carta que le mandó, porque esa chica es la hija de la doncella número 13 que se escapó y que lo denunció. Por lo tanto, la quería ella. ¿Por qué? Una, para completar la doncella número 13 que le falta para obtener ese elixir de la vida eterna. Él tiene ya un elixir completo con 12 doncellas. Le falta completarlo con el elixir de esta, de la número 13. Entonces tendrá el elixir de las 13 doncellas torturadas y muertas de miedo para obtener ya el elixir completo de la vida eterna. La ha elegido a ella porque le falta una, y además como venganza. Tú eres la hija de aquella que logró escapar y que me denunció. Entonces también es un poco un acto de venganza. La madre no la puede coger porque la madre está muerta. Entonces tiene que coger a la hija. Que la resurrección haya sido a los 35 años, no entiendo bien por qué. Si es que a lo mejor tendría que ser así, ¿no? Era como algo que dentro de lo que sería esa preparación de ese elixir, pues, o de su resurrección, a lo mejor tendría que pasar X tiempo, tendría que pasar esos 35 años, no lo sé. Pero bueno, se supone que él le dio
instrucciones a su mayordomo de que a los 35 años lo resucitara y que le llevara a la hija de la chica que se escapó. Supongo yo pues que sabría a lo mejor de que iba a tener una hija, o a lo mejor le diría que le llevara a esa misma mujer, pero el tipo al no estar la mujer viva pues le llevó a la hija. El caso es que a ella la quiere para completar el elixir, y al tipo lo quiere también, es una venganza en realidad. El tipo lo quiere porque es el hijo de aquel que lo ajustició, del tipo que lo ajustició. Entonces ahí tiene ya para completar su venganza. Va a obtener la vida eterna porque obtendrá el elixir, y tiene a la hija de la que se fugó y lo denunció y por culpa de ella lo mataron, y también tiene al hijo del tipo que el tipo que lo ajustició, que lo dieron precisamente en adopción por eso, porque sabía el tipo este, se ve que el mayordomo este, sí, tiene también una lógica lo de los 35 años, ahora que estoy atando cabos, porque el mayordomo resulta que cuando lo mataron, que no lograron matarlo porque previamente había tomado ese elixir, que aunque no estaba completo, podía resucitarlo, el mayordomo intentó ir a por el tipo este, a por el que lo ajustició, por órdenes de su amo. Cuando antes de morir dijo, pues tú ves, mátalo y tráeme a la chica para que la pueda yo, para cuando me resucites, para que yo pueda obtener el elixir de la vida eterna. ¿Qué pasa? Que lo pillaron antes y lo mataron. Pero como el tipo no estaba seguro de si a lo mejor el conde Régula podría tener algún tipo de sirviente más, o algún tipo de adepto a lo mejor al culto satánico en el que estaba metido, no se fiaba y dice, bueno, por si acaso damos el hijo en adopción, y si tiene que pasarnos algo, que nos pase a nosotros, pero el niño está seguro. Entonces, claro, el mayordomo estaba cumpliendo órdenes, el mayordomo no podía hacer nada hasta encontrar al hijo de esta persona, porque claro, a estas personas pues seguramente ya morirían con el tiempo, ya serían mayores, morirían con el tiempo. La madre de esta chica también sería mayor, moría con el tiempo, y entonces el mayordomo pues lo que ha hecho es encontrar al hijo del que lo ajustició para tener justicia sobre él, porque también esto es como sería una temática muy parecida a la de la máscara del demonio, y lo hemos visto también en infinidad de películas. O sea, ajustician a alguien, a un brujo, una bruja y tal, y entonces la venganza ya no solamente va con las personas que lo han ajusticiado, sino con sus descendientes. Entonces, claro, si en su día este hombre, este mayordomo, no pudo matar al tipo que mató a su amo, ni pudo secuestrar a la chica que se fugó para completar el elixir, pues entonces lo que ha hecho es ir a por la familia que queda, o sea, por la familia que tiene, coger una venganza hacia los familiares. O sea, ha localizado al hijo de la persona que la ajustició y a la hija de la persona de la doncella que se fugó del castillo y que lo delató. Entonces ahí tiene a los dos, por eso están ahí. Al final, pues bueno, pues el tipo cae, el hijo del que lo mató, del que lo ajustició, cae en una trampa en el cual lo atan y va un péndulo bajando. De hecho, que esta película en realidad está basada muy libremente en la novela de Edgar Allan Poe, El foso y el péndulo. Digo muy libremente porque solamente toman ese trozo en el cual el tipo está atado, cae en una trampa, el tipo está atado y va poco a poco bajando ese péndulo, hasta que logra desatarse y logra salir de ahí, el péndulo no lo mata. También logra fugarse el cura de esa mazmorra donde estaba, donde había caído, y se encuentran, el cura le da la cruz a él, y entonces él, cuando llega al lugar donde el laboratorio de Christopher Lee, que lo que Christopher Lee quiere es asustar a la chica, porque necesita que tenga miedo para poder sacar el elixir, necesita tanto torturarla como asustarla. Entonces lo que hace es que la chica vaya a ver al hombre este, que está enamorada de él, para que vea cómo va poco a poco la cuchilla bajando y cortándolo. Luego ella sale corriendo y llega como una especie como de foso lleno de serpientes, y lo que es el puente que está encima del foso como que va poco a poco quitándose, va hacia atrás, y ella ya no tiene espacio, está a punto de caer a la serpiente hasta que el criado la coge. Lo que quieren es asustarla para que el miedo pueda, pues necesita que tenga miedo para poder fabricar ese elixir. Entonces, antes de que logre matarla, en el laboratorio entra este tipo y le tira la cruz, lo que es dentro del laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cruz, que es un elemento
sagrado, un elemento divino, ya entra en contraste con todos esos elementos satánicos, con esa aura satánica, y entonces ¿qué pasa? Pues que empiezan ya a descomponerse todo. Es como que hubiera bendecido el lugar. Es un lugar satánico, pero ahora gracias a esa cruz está bendecido. También el tipo empieza a rezar, es como que hace una especie de exorcismo. Entonces al final vemos como que el tiempo ya se vuelve a su sitio, vuelve a la época en la que se encuentra. Todos los cuerpos de las doncellas se descomponen, se vuelven esqueletos, el criado se descompone también, Christopher Lee también se descompone, se desmembra otra vez de nuevo y se descompone, con efectos especiales hechos con stop motion, que me recuerdan bastante a los efectos especiales de la película Posesión Infernal de Sam Raimi. Bueno, la película es una auténtica joya, como digo, es una película muy visual, la ambientación y la atmósfera es de 10, pero de 10. Luego, bueno, tenemos al grandísimo Christopher Lee en un papel que nos puede recordar al Drácula que hacía en las películas de la Hammer. La ambientación, la atmósfera del castillo, o sea, brutal, brutal. Si os gusta el cine de terror gótico, esta película no os la podéis perder. Y es una película que es súper entretenida, se pasa enseguida, vamos, te quedas con ganas de más. Y es una auténtica joya del cine de terror. En fin, El tormento de las 13 doncellas. Recomendadísima al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.